Perfecto. Entonces, un poquito para ubicarlos en el contexto de los antecedentes de la Ley de Promoción de Denuncias y Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales. Esta ley fue presentada mediante el expediente 3449 y surge como la necesidad de proteger a todas las personas trabajadoras de represalias laborales, básicamente porque la mayoría de los megacasos de corrupción que han sido bastante sonados a nivel de prensa, desde el 2012 más o menos, desde más o menos La Trocha, el caso Azteca, etcétera, se ha dado una particularidad que al iniciar la investigación penal se dan cuenta que hay un montón de personas involucradas que es imposible que no se dieran cuenta de los actos que estaban ahí pasando, ya sea sobornos, pago de dádivas, etcétera, pero nadie decía nada. Claro, no decía nada porque el temor era, bueno, quedarme sin trabajo. Ahora, como vamos a ver más adelante, a veces la represalia no es solo contra la persona, sino podría ser contra la esposa, contra un hijo, contra un hermano, contra la mamá, etcétera. Entonces, esta ley, y anteriormente, el artículo 404 del Código de Trabajo es el que habla de que se prohíben las distintas formas de discriminación, pero se habla más que todo de discriminación en razón del sexo, de la orientación sexual, de la raza, la religión, etcétera. Y se tenía, digamos, como una analogía, porque al final de ese artículo dice cualquier otra forma de discriminación análoga. Entonces, generalmente, cuando hubo algún intento, por decirlo, de denuncia por represalia, pues no quedaba en nada, porque realmente el 404 habla más de formas de discriminación en los sentidos en los que le estoy diciendo y no en la represalia laboral. Esta ley inicialmente no se llamaba de esta manera, sino que se llamaba Ley de Promoción de Denuncias y Protección de Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales y traía una recompensa, ¿verdad? Entonces, se pretendía recompensar a las personas que denunciaran actos de corrupción como un incentivo mayor. En el informe de servicios técnicos que sale el 17 de agosto, el departamento hace ver que no dice la ley cuál es el contenido presupuestario que va a fondear el fondo de esa recompensa. Y por la ley general de administración debe decir de dónde va a salir ese dinero, ¿verdad? Entonces, además de que la ley de administración financiera también obliga a indicar cuál es la fuente económica, así como varios pronunciamientos de la Contraloría General de la República. Al no poder indicar bien o no poder saber de dónde salen los fondos, es que se le quita la parte de recompensa. Además, que todos los que son funcionarios públicos saben que tenemos la obligación de denunciar cualquier delito del que seamos conocedores. Además, que no podría ser objeto un funcionario público si por un lado la ley de enriquecimiento ilícito y el Código Penal nos obliga a denunciar, también vamos a recibir una compensación económica por algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es como la discusión que se da y se le retira todo el capítulo de recompensas y se deja la ley como está en el momento. Finalmente se le presenta un texto sustitutivo, se le presentan 2 días de mociones 137 y se elimina todo ese título que recompensaba a los funcionarios públicos y también personas del sector privado que denunciaran actos de corrupción. Entonces, ya para entrar en materia, vemos que el objeto de la ley es proteger a las personas que denuncian o a los testigos de actos de corrupción. Pero tal y como pueden ustedes ver ahí, en realidad al final dice incentivar la denuncia de estas infracciones. Esta es una de las cosas que señaló el informe de servicios técnicos, porque en realidad acá estamos hablando de delitos.
todo, lamentablemente, pues no se corrige porque los actos de corrupción no constituyen infracciones, sino delitos. Pero lamentablemente eso no fue acogido por las diputaciones y finalmente la ley quedó transcrita tal y cual lo están viendo ahí. También podemos ver que la protección que se le da a las personas trabajadoras por denunciar o por testificar sobre actos de corrupción únicamente lo es en la materia laboral, desconociendo la posibilidad de ampliar las garantías en la materia contenciosa administrativa. La Procuraduría General de la República, cuando se le consulta el proyecto de ley, indica justamente eso, que para robustecer aún más la ley que quieren en ese momento promover, deberían también ampliar el fuero hacia lo contencioso administrativo. La Procuraduría da un señalamiento bastante importante de cuál es la razón por la cual debería también ampliarse hacia el contencioso administrativo, pero tampoco es acogido. A juicio de quien les habla, esta adición hubiese contribuido a robustecer la protección de las personas denunciantes, ya que el Código Contencioso Administrativo también en el artículo 2 indica que es aplicable a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, obviamente, todos los asuntos que tengan que ver con la responsabilidad patrimonial de la administración pública y sus funcionarios, así como todas aquellas conductas que se relacionen con el derecho público, aunque provengan de personas privadas. Creo que todos conocemos actos de corrupción donde generalmente se involucra la administración pública y un sujeto o una persona de derecho privado, ya sea una persona jurídica o una persona física. Pero finalmente las diputaciones decidieron dejarlo únicamente en el ámbito de lo laboral. El artículo 3 no se los transcribí completos porque es muy grande. Es el que habla de las definiciones. En el inciso E se indica, digamos, un acto de corrupción y se indica, digamos, cuáles supuestamente serían las personas que podrían cometer un acto de corrupción. El tema aquí es que eso no corresponde a una definición, sino a la descripción de los diferentes sujetos o partícipes en un acto delictivo. Digamos, básicamente eso es la teoría de la participación en derecho penal. Entonces aquí lo más preocupante es que no se está dejando esas conductas, cuáles son esas personas, cuál es la conducta que debe desplegar cada una de esas personas para que se entienda como partícipe de ese acto de corrupción, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que yo quería señalarles porque tal vez en materia laboral, como me van a escuchar varias veces decir lo mismo, el juez tiene un poco más de libertad de interpretar cosas, pero esa interpretación tampoco es tan elástica. Lo mejor hubiese sido, de acuerdo al principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica, que quedara perfectamente definido qué es cada una de las cosas a fin de evitar después que no puedan llegar a una resolución judicial en uno u otro sentido, ¿verdad? En el punto número 2 vemos que está la denuncia por acto de corrupción, se define cuál es, qué se entenderá por denuncia. Entonces, habla de la comunicación verbal o escrita en la información sobre la presunta comisión de un acto de corrupción realizada ante el sector público o privado, incluida la denuncia pública, y se entenderá por denuncia pública aquella revelación de información de un acto de corrupción que se efectúe de manera pública a través de un medio que permita el acceso público a la información. El tema aquí es que la definición de denuncia pública es un vocabulario desde el punto de vista legal muy ambiguo, es indeterminado. O sea, al final la persona operadora del derecho, la persona juzgadora tendría que interpretar para él qué es una denuncia pública. Porque, por ejemplo, yo podría interpretar que una denuncia pública podría ser una denuncia que una persona haga en redes sociales, que ahora está muy de moda que la gente denuncie que me pasó esto, que me pasó lo otro. Entonces, ¿podría eso considerarse una denuncia pública?
o podría considerarse una denuncia pública, una denuncia que yo escriba en un chat de WhatsApp o en esta sala de reunión, alguien plantee una situación y pueda entonces tomarse eso como una denuncia pública. Yo lo digo porque obviamente yo soy abogada y desde el punto de vista del principio de legalidad, todo tiene que estar perfectamente definido. Yo tengo que saber cuáles son las conductas que yo debo desplegar y cómo las debo desplegar, cómo deben de ser esas conductas, cuál es el acto en sí que yo debo o no debo realizar. Entonces, en este caso, no queda claro qué es una denuncia pública. Y si estamos hablando, al final, yo voy a denunciar actos de corrupción. En el momento que yo denuncio actos de corrupción, esa denuncia tiene un formato, es muy formal, es una denuncia penal que yo no puedo brincarme los formalismos porque el derecho penal es el derecho de números clausus, es sumamente cerrado. Entonces yo podría pensar que estamos hablando solo de la denuncia que pueda hacer la persona trabajadora en su lugar de trabajo o necesariamente tendría que ser en un juzgado. Esa es la cuestión, digamos, con esto, ¿verdad? Que como les digo, pues ya será la sala segunda y los tribunales laborales los que deberán definir o ver si pueden aplicarlo de una manera correcta, pero sí es una de las cosas que hay que ponerle como atención en ese artículo en particular. Ahora, volvemos al mismo tema que les estaba explicando anteriormente, el tema de la denuncia pública. No se indica claramente qué es lo que se entenderá por una denuncia pública y no se entiende claramente si la denuncia pública de la que está hablando es una denuncia que usted como persona trabajadora haga en su lugar de trabajo o le cuente a sus compañeros o haga público el conocimiento de los actos de posible corrupción, o estamos hablando de la denuncia ya penal que en dado caso no es pública, porque la denuncia penal no es pública, lo es únicamente para las partes involucradas en el proceso, en el tanto no exista una sentencia en firme. Entonces, en ese particular, vuelvo a repetirles lo que les indiqué, habrá que ver cómo lo resuelve en este caso la sala segunda y si la sala segunda define que eso se trata solo en el ámbito laboral y no aún así en el ámbito penal. Sin embargo, para que esta ley surta efectos, ahora veremos más adelante, la persona tiene que denunciar a nivel penal, lo cual no constituiría una denuncia pública, ¿verdad? Ahora, no sé si por denuncia pública ellos quieren decir también una denuncia, contar lo que yo sé a las instancias jurisdiccionales o bien inclusive podrían interponerlo ante la Procuraduría de la Ética Pública, ante la Contraloría General de la República, que tampoco vendrían a ser públicas porque son de carácter privado, pero podría ser o podría entenderse, bueno, al menos ya dije lo que sé, lo que conozco del acto de corrupción. A ver, en el artículo 4, el artículo 4 tiene una serie de condiciones y de cosas por las cuales prohibiciones básicamente que tiene la persona empleadora, perdón, tiene una serie de requisitos que la persona empleadora básicamente, perdón, es que ando súper mal de la garganta, son las prohibición de las represalias que tienen las personas empleadoras. Entonces, hay una serie de condiciones que todas son muy novedosas, todas son más taxativas en cuanto a que la persona no le puede suspender el contrato de trabajo, no lo puede despedir, no le puede negar un ascenso. Si usted está en un ascenso, no lo puede devolver a su plaza. Todo eso siempre y cuando se trate de represalias laborales. El tema es que el artículo 70 en el inciso H y el inciso I del Código de Trabajo también tiene prohibiciones importantes, más que todo la I, que habla, digamos, de restringir cualquier otro derecho
que no necesariamente está en el artículo 4 de la ley que estamos estudiando, pero que al utilizar la palabra particular, porque el asunto es que en el artículo número 4 se indica que en particular, lo cual implica que en efecto existen otras prohibiciones, pero que son las prohibiciones del artículo 4 las que se van a priorizar sobre inclusive las del artículo 70. Y como les digo, las del artículo 70, especialmente el I, habla de restringir cualquier otro derecho que podría no ser un derecho que esté recogido en el artículo 4. Entonces, eso es otra de las apreciaciones y las interpretaciones que va a tener que hacerse en la jurisdicción de lo laboral por la sala tercera, ¿verdad? Para ver si realmente la palabra particular pues no se le toma tan taxativo y siguen entonces igualmente aplicando las condiciones del artículo 70 del Código de Trabajo. Ahora, en el fuero de protección para las personas denunciantes. Eso está en el artículo 5 y 6 de la ley. Básicamente lo que indica es que toda persona denunciante va a tener el derecho a ser protegida contra las represalias laborales que se motiven o que motiven al patrono en razón de la interposición de una denuncia, sin importar la motivación que tuvo la persona para denunciar, siempre y cuando la denuncia por la comisión del supuesto acto de corrupción lo haga creyendo que realmente eso constituye un delito, ¿verdad? Sin duda, este fuero de protección para personas denunciantes, que como veremos más adelante, se amplía a las personas testigos y se amplía a sus familiares, es el logro mayor de la presente ley. ¿Esto por qué? Bueno, porque finalmente se le da a las personas trabajadoras una protección legal real, una protección legal que va más allá del papel, como estaba en el Código de Trabajo, en el 404 que les hablé anteriormente. Porque para nadie es un secreto que la mayoría de las personas, como les hablaba al inicio, de testigos o que tienen conocimiento, ya sea de referencia o ya sea porque lo vieron, porque lo escucharon, algún acto de corrupción, no van a denunciar por miedo a perder el trabajo o que pierda el trabajo un familiar cercano. Además, en el Código de Trabajo o en la legislación penal, el único fuero que existía actualmente es el fuero de protección de las mujeres embarazadas, que digamos, todos sabemos que muchos empleadores privados inclusive incumplen ese fuero. Entonces, todavía al día de hoy hay estadísticas que se indica que de 2 de cada 10 mujeres embarazadas que trabajan tal vez en el sector privado han tenido algún tipo de roce con el empleador para que le sea cumplido como su licencia de maternidad, le sea cumplido su licencia de lactancia y todo esto que engloba el fuero de protección de mujeres embarazadas. Entonces, este fuero que está ampliado no solo al denunciante, al testigo, sino a su familia, es el gran avance que tiene la materia laboral y penal también, porque al final ahora veremos que el fuero no es solo en lo laboral, también va a ser en lo penal. Eso es uno de los avances más grandes, más significativos. De hecho, la legislación laboral tiene bastantes años y muchos más de que no se intentaba al menos un fuero de protección a alguna clase de trabajadores, porque como les digo, se había hecho solo con las mujeres embarazadas. El 404 de la no discriminación es como un pequeño fuero o un fuero no legal, por decirlo de alguna manera, y generalmente es como para la población que es discriminada en razón de su raza o en razón de su orientación sexual. Pero como les digo, no es un fuero legal, no es un fuero que está establecido así, es un fuero que está en el 404 para eso y para otras formas de discriminación.
El artículo 7 habla de quiénes son los denunciantes, bueno, el 7 y el 8, que no está acá porque son muy grandes, habla de, como les comenté, que el fuero de protección de esta ley se aplicará a los compañeros de trabajo, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad, que de hecho legalmente, si ustedes analizan varias leyes, cuando se habla de afinidad y consanguinidad, se habla hasta el 2º grado y como mucho hasta el 3er grado de consanguinidad. Hasta el 4º grado, de hecho, esta es de las pocas leyes, y al menos que yo haya visto, que llegan hasta el 4º grado de consanguinidad. Así como las terceras personas que estén relacionadas con el denunciante en el mismo contexto laboral y sufran represalias con motivo de la interposición de la denuncia. Esto, como les digo anteriormente, es un avance muy significativo en la materia laboral, pues no solo se protege a la persona trabajadora, sino a su familia, lo que incentiva aún más el denunciar sin el miedo a perder el trabajo. Ahora, la única duda que surge en este artículo es que no se especifica qué debe entender la persona operadora del derecho, el juez, por terceras personas que estén relacionadas con el denunciante en el mismo contexto laboral. Ok, porque ¿qué es un tercero que esté relacionado conmigo en mi aspecto laboral? Bueno, yo podría pensar que si yo trabajo en una proveeduría de una institución pública, pues llegó un proveedor y de repente vi un compañero que estaba recibiendo una deuda o vi un compañero que dijo, bueno, pone aquí que vas a pagarme 10.000 millones y realmente me vas a pagar, yo te voy a pagar solo 8.000 y yo me dejo los 2.000. Yo podría pensar que es eso. También podría pensar que es un compañero de institución que trabaja en otra sede o es un compañero de institución que trabaja, por ejemplo, en otro departamento y se dio cuenta porque yo le conté o porque un día vino y lo vio. Es decir, no hay claridad en qué se refiere un tercero que esté relacionado con el denunciante en el mismo contexto laboral. ¿Cuál es el problema de esto? Que cada persona va a tener que interpretarlo de la manera en que mejor le convenga. Lo preocupante de esto es que la interpretación va a ser a conveniencia, pero en el derecho no se puede interpretar a conveniencia. Como les dije anteriormente, el juez laboral tiene más flexibilidad de interpretar normas en favor de la persona trabajadora, siempre va a ser así en favor de la persona trabajadora, pero eso no quiere decir, como vamos a ver más adelante, que va a ir en detrimento del patrono. Además, o sea, en una ley no puede quedar al arbitrio de que una persona piense que es esto o piense que es lo otro. O sea, vamos a ver si la sala segunda puede zanjar el tema y decir, bueno, esto es lo que se entiende, porque además la sala tercera no es erga omnes, o sea, sus pronunciamientos no son vinculantes como sí lo son los pronunciamientos de la sala constitucional cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizar una situación donde yo, no sé, me crea un tercero relacionado en el mismo contexto laboral de alguien y si la sala tercera, segunda me dice que no, pues yo podría perfectamente presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 y el artículo 8 de la ley bajo estudio. O bien, podría presentarlo el patrón. Entonces, además, a pesar de ser un gran logro y todo lo demás, lástima que no se aclaró, que no se definió, como se indicó por el parte del Departamento de Servicios Técnicos, que se clarificara y se definiera claramente qué se puede entender por un tercero que esté en el mismo contexto laboral que yo para poder proteger entonces a esa persona. En el artículo 8, en el fuero especial de protección de la persona testigo, perdón, ese es el artículo 8 que está vinculado con lo que les explicaba anteriormente, que les destaqué, donde ellos indican, así como terceras personas que estén relacionadas con el testigo en el mismo contexto laboral.
En el artículo 9 se habla de las medidas de protección frente a las represalias laborales. Entonces, como les expliqué... Doña Vanessa, disculpe, Señor. tengo algunas consultas, disculpe la interrupción. Tengo No se algunas preocupe, dígame. consultas por acá. No sé Sí, si señor. gustaría usted atenderlas. Sí, dígame. Se las leo. Me devuelvo un Casi no poco la hacia escucho. el... Muy bien, vamos a Ya. acercarnos más al micrófono. Me devuelvo al artículo 3. En Sí, señor. relación a eso, tres consultas. Uno, ¿cómo se asegura el denunciante que se acogió o se está atendiendo su denuncia pública? Partiendo de eso que usted menciona, ¿verdad? De que se puede hacer en alguna red social o en algún foro como este, o bueno, etcétera, de acuerdo a los ejemplos dados. Magali Cáceres también consultó que si junto a la denuncia pública se deben aportar pruebas, y sobre este mismo artículo 3, María, perdón, para ver quién fue que nos escribió. María Pilar Cortés pidió que si se puede poner de nuevo la diapositiva del artículo 3 y que dice qué quiere decir el artículo 3 con un medio de acceso a información pública. Ok, sí, señor. Bueno, con la primera pregunta bueno, no me acuerdo si es la primera, pero bueno. Ahorita les voy a indicar que sí, en efecto, es una denuncia. Por eso, cuando les dije, cuando les estaba explicando, les estaba diciendo que la persona tiene que denunciar creyendo que lo que está denunciando es un delito. Y ahorita venimos más adelante que en efecto tiene que presentar pruebas o indicios de ese supuesto acto de corrupción. No es solo llegar yo y decir, es que mire, es que fulano y sutano, tal cosa. No, tengo que tener al menos una prueba, un indicio, un conocimiento, como les expliqué anteriormente, como en el caso de la Trocha, el caso Azteca, todos estos casos grandes que han salido mega casos, pues obviamente la gente que trabaja alrededor de estas personas que son investigadas han tenido cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque ven, porque han visto reuniones, porque han visto que llega fulano y se reúne con sutano. No necesariamente tienen que presentar fotos o tienen que presentar el documento, porque se sabe que no pueden accesar ese tipo de cosas tampoco, ¿verdad? Pero al menos un indicio, qué sé yo, horas, reuniones, cosas que puedan ser corroboradas para poder tener, digamos, este fuero de protección. El tema ahora de la denuncia pública era lo que les hablaba, que por eso era que yo les definía, por eso es que yo les definía que no se define, perdón, es que me estaban hablando, no se define qué es una denuncia pública. Entonces, bajo ese formato, por eso yo les decía, yo puedo creer que una denuncia pública es simplemente decir lo que yo conozco, o se lo debo decir a un fiscal, o se lo debo decir al OIJ, o se lo debo decir a la fuerza pública. Ese es el meollo del asunto, que no se define y no se clarifica qué se entenderá, y eso que estamos en el artículo de definiciones, ¿verdad? O sea, no se define bien qué es lo que yo debo entender o lo que un juez o la fuerza pública o el OIJ deben de entender bien por denuncia pública. No sé si le contesté las tres o no sé si se me fue alguna. Perdón, Sí, sí. Adelante. perdón, mi pregunta era precisamente con lo que dice el final del inciso 2, un medio que permita el acceso público a la información. ¿A qué se refiere con eso? Gracias. Correcto, con mucho gusto, señora, para servirle. Correcto. Ahí es donde también iba mi señalamiento. Por eso es que yo decía que, por ejemplo, al decir un medio que permita el acceso público a la información, era lo que yo les decía. Por ejemplo, ahorita estamos en esta sala privada donde hay más de 100 personas. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo, es que yo tengo conocimiento de tal y tal cosa, un acto de corrupción, eso es una denuncia pública, porque yo lo estoy haciendo en un medio público de información, ¿verdad? Todos ustedes están teniendo acceso, o sea, ¿quién define la publicidad?
La publicidad, ¿cómo la defino? ¿Con cuántas personas? ¿Cuántas personas tienen que acceder? Puedo hacerlo por un chat de WhatsApp, puedo hacerlo en una sala de internet que puede ser privada, pero que hayan N cantidad de personas. Puedo ponerlo en un diario de circulación nacional, puedo ponerlo en mi muro en una red social. Tampoco queda claro cuál es el medio que permite el acceso público a la información, porque además volvemos al mismo tema. Las denuncias, en este tipo de denuncias, como son delitos de carácter penal, son privados, públicos únicamente para las partes involucradas. Privados van a ser hasta que exista una resolución que esté en firme, que ya sea cosa juzgada y ya sea o absuelve o condena, entonces en ese momento se vuelve público. Pero yo podría interpretar, ¿verdad? Di que la persona, no sé, llame por teléfono y le diga, no sé, al Ministerio Público o al OIJ, mire, es que yo tengo conocimiento de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. Y esa sea la publicidad a la que ellos se están refiriendo, que yo puedo creer que es así, pero la ley en sí está tal cual yo se los estoy indicando ahí. Entonces no queda claro si la publicidad se refiere a la forma en que yo debo decirle a las autoridades o la publicidad se refiere a simplemente ponerlo en un lugar sin que necesariamente yo se lo diga a una autoridad jurisdiccional. Vanessa, si me permite, no sé si estoy muy perdida o si más andan perdidos como yo. Entonces, al decir que solamente se permite para denuncias de carácter penal, quiere decir que no se permite, que eso no cubriría la protección si un funcionario de una institución va a denunciar un acto de corrupción que no está tipificado, sino que está entre los que corresponde a responsabilidad civil y administrativa. En esos casos no se cubriría, no aplicaría la protección al denunciante, porque esa denuncia, o sea, en el entendido que lo va a poner ante la administración activa, ¿verdad? O la auditoría, pero especialmente la administración activa, sin recurrir a la Procuraduría de la Ética o a la Contraloría, sino una denuncia interna. Sí, muy buena su pregunta. Sí la cubre el fuero siempre y cuando lo que usted esté denunciando sea un acto de corrupción, aunque usted lo haga, ahorita lo vamos a ver, aunque usted lo haga a la administración interna, llámese la auditoría, llámese su jefatura, llámese, no sé, su superior jerárquico, el superior jerárquico de su superior jerárquico. Usted puede hacerlo a la Contraloría, puede hacerlo ante la Procuraduría de la Ética Pública, pero usted tiene que ir, tiene que presentar eso, o sea, los indicios o los elementos probatorios que usted tiene, y además, entonces, obviamente, la Contraloría, la Procuraduría o la administración de su institución, en cuanto tenga noticia de un acto de corrupción, en noticia de un acto de un delito, entonces, obviamente lo va a elevar ante el Ministerio Público del OIJ y eventualmente usted va a tener que declarar o denunciar, que es justamente lo que el fuero de protección va a caer sobre usted y su familia hasta el 4º grado de consanguinidad. Y eso no es como tan seguro porque, o sea, si es un acto de corrupción que no está tipificado como delito, sería un problema porque en la parte o sea, la parte de delitos es la que ve la sede penal, ¿verdad? Y lo de responsabilidad administrativa y civil, o sea, sería para efectos de aplicar el régimen disciplinario. Entonces, en ese caso, todavía hay como duda de si procede o no, ¿verdad? Porque puede ser que sea una denuncia que luego podría ya en sede judicial ser tipificada como delito, pero no está planteada en la ley contra la corrupción como delito, ¿verdad? Entonces, no hay mucha seguridad de que pueda proteger a los funcionarios en esos casos. Esta ley es específica para denunciar y testificar en actos de corrupción. O sea, la conducta desplegada por la persona que usted va a denunciar necesariamente tiene que ser un acto de corrupción
y por lo tanto tiene que estar tipificado en la ley de enriquecimiento ilícito o en el Código Penal o en la ley de corrupción, o sea, tiene que estar tipificado como un delito penal y como un acto de corrupción, porque por eso es que la ley formalmente se llama así, ¿verdad? Es el fuero de protección para personas que denuncien actos de corrupción. Gracias. No sé si estamos para seguir por el 9. Vanessa, ahí muy rápido sobre el artículo 3, habían un par de comentarios y también habían otras consultas relacionadas con el artículo 7. Entonces, alguien menciona aquí, Donald Castro comenta, entonces sí pudo ser válido el video del TikTok que indicó Novia Costa para el megacaso de corrupción, teniendo las pruebas que indica. Y después Carla Ballestero, emite, Caria Ballestero, emite una opinión acá. Ante la falta de precisión normativa debería considerarse medio ampliamente y aceptar este tipo de comunicación en procura de la defensa del denunciante. Además, podría pensarse que no se debe distinguir donde la ley no distingue. Y bueno, por otro lado, don Julio Aragón ha consultado que si esta ley no direcciona algunos alcances a un reglamento de ley. Sí, claro, la ley tiene que ser reglamentada. Eso es como el último punto del taller. En efecto, la ley tiene que reglamentarse. Hay muchas cosas que podrían subsanarse, lo que es materia reglamentaria, ¿verdad? Voy a adelantarme, el Poder Ejecutivo tiene máximo 12 meses para reglamentar esta ley. Podría reglamentarlo antes y ahí pues podría intentar subsanar algunas cosas. Por ejemplo, pues sí, la ley, no hay que hacer diferenciación donde la ley no la hace. El tema es que la ley no está diciendo cuál es la definición, ¿verdad? Entonces, ese es como el tema que le estamos dejando a que se haga vía jurisprudencial para que quede, digamos, precisamente más protegido el tema de lo que es una denuncia, aunque finalmente pues, la persona siempre va a tener que denunciar ante las autoridades jurisdiccionales para que avance el caso y como veremos más adelante, eso es justamente lo que se solicita y se requiere también para acceder al fuero. Acercándonos más a donde nos lleva usted, Vanessa, con la presentación ya sobre el artículo 7, María del Pilar Cortés consulta. En cuanto a qué se entiende por un tercero, ¿cuál es la interpretación auténtica del legislador al momento de aprobar la ley? Las interpretaciones auténticas son exclusivas de cada ley. O sea, yo no le puedo decir a usted qué significa interpretación auténtica, porque le podría dar una definición que es meramente jurídica, que es precisamente interpretar lo que el legislador quiso interpretar, pero eso solo lo puede hacer un legislador. Por eso muchas veces usted ve como interpretación auténtica del artículo, por decirle algo, del artículo 9 de la ley 7425, porque tal vez no se entiende si, por ejemplo, como esto que yo le digo, si la denuncia es como en sede administrativa y luego en sede penal, o si tiene que ser de una vez en sede penal, pero eso solamente lo puede hacer el legislador. No, nadie más puede interpretarlo auténticamente. El juez, los jueces civiles, en este caso en particular, el juez laboral puede hacer una interpretación. O sea, la jurisdicción laboral es más flexible que la jurisdicción penal. En penal todo es cerrado, todo es lo que está escrito y nada más. El juez laboral sí tiene la posibilidad de ampliar siempre, generalmente lo hace en favor de las personas trabajadoras, pero tampoco puede hacerlo en detrimento de la persona empleadora o patrono, ¿verdad? Entonces, creo que con eso le respondo. Si podrían tal vez alguna persona presentar otro diputado presentar una interpretación auténtica, pero creo que lo que es más pertinente es que la ley entre en vigencia, porque no ha entrado en vigencia, este año no entra en vigencia, y
ver qué pasa con los primeros casos y ahí generalmente se ve donde a veces ellos reconocen, inclusive los mismos personeros del Poder Judicial reconocen que tal vez haga falta una reforma y envíen a reformar ese único artículo. De momento Voy a esas eran pasar. las consultas que tenemos, Vanessa. Ok. Gracias. Entonces, estamos en el artículo 9. Entonces, les decía que acá es donde vemos que el fuero, que no solo es para la persona trabajadora, los denunciantes, sino para sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, que como les digo, es un fuero amplísimo. Lo es también en la parte administrativa, en la parte civil, en la parte laboral y en la parte penal. O sea, el fuero de protección, como les dije, es bastante promisorio, es bastante importante. De hecho, es uno de los fueros de protección más robustos que se han visto en la legislación. Protege al denunciante o al testigo al revelar información confidencial. En este particular de la revelación de información confidencial, solo la única excepción es que la persona trabajadora, denunciante o testigo haya sido, se haya dado cuenta de esa información de relevancia mediante el secreto profesional. En este caso, aunque se tengan, digamos, las medidas de protección por la divulgación de información confidencial, no así para toda aquella información que se haya recolectado, que se haya tenido noticia mediante el secreto profesional. Necesariamente tendría la persona que serle levantado el secreto profesional claramente por la persona que se lo dijo. De lo contrario, estaría incurriendo en el delito penal de divulgación de secretos. En el caso de incumplimiento de deberes del trabajador, el patrono va a poder accionar de conformidad con el Código de Trabajo. Es decir, tampoco es como que la ley está dejando desprotegido al patrono. Si la persona trabajadora, denunciante, testigo o familiar de estas personas no cumplen con sus funciones laborales o incumplen la conducta que deben de tener en el trabajo, su contrato de trabajo, no se empiezan a llegar tarde, no asisten a las reuniones que tengan que asistir, no presentan los informes, qué sé yo, cualquier cosa que realmente sea un incumplimiento, pues también puede ser despedido. O sea, tampoco es como que el fuero va más allá de cualquier cosa y ya porque yo tengo el fuero laboral, entonces ya yo puedo no llegar o llegar tarde, irme más temprano. No, igual sigue cobijado por todas las obligaciones y deberes del Código de Trabajo y de su contrato de trabajo. Claramente, si dentro de los incumplimientos, pues cabe la causal de despido, pues también puede ser despedido siguiendo el procedimiento que se indica obviamente en el Código de Trabajo, lo cual al final, inicialmente cuando estaba esta ley, cuando era proyecto y estaba en discusión, muchas cámaras empresariales, industriales, en fin, patronos, no estaban de acuerdo porque decían que era demasiado excesiva la protección a la persona trabajadora y siempre eso iba en perjuicio de ellos, de los intereses de la empresa, etcétera. Pero no es así. Al final, este artículo, si bien es cierto, protege un poco más, muchísimo más al trabajador, no deja al patrono sin la posibilidad de accionar, no deja al patrono sin la posibilidad de que si no se cumple el contrato por cualquiera de estas personas, incluyendo sus familiares, tenga que tenerlo ahí solo porque tienen un fuero, ¿no? También puede demostrar, solo que estos artículos del Código de Trabajo los obligan a ir a la inspección del Ministerio de Trabajo, los obligan a presentar una serie de requisitos y cosas mucho más formalísimas que las que normalmente ellos hacen en un proceso de despido común y corriente, por lo mismo, porque es una persona que tiene fuero, pero el fuero no le exime de sus responsabilidades.
Ahora, esta ley le da una vía sumarísima a todos los asuntos que tengan que ver con las personas trabajadoras y testigos. ¿Qué significa una vía sumarísima? Bueno, la persona denunciante o testigo podrá acudir a los juzgados de trabajo a hacer valer todos los reclamos, todas las represalias que crea que de las cuales está siendo objeto por la interposición de la denuncia o por fungir como testigo en alguna investigación, en alguna causa o denuncia, como ya hemos dicho, algún acto de corrupción. Al ser una vía sumarísima, las personas van a tener, va a ser muchísimo más rápido, los plazos son un poco más cortos. En este proceso de la vía sumarísima, la carga a la prueba le va a corresponder al patrono, siempre, no le va a corresponder a la persona denunciante, que generalmente si yo soy trabajadora y yo denuncio a mi patrono, pues yo debo presentar las pruebas y él presenta las pruebas que tiene descargo. En este caso, yo trabajador, denunciante que estoy cobijado con el fuero, yo digo, bueno, es que yo estaba de jefe y ahora me pusieron de nuevo de oficinista. Entonces, o sea, yo voy y digo eso y es mi jefatura la que tiene que demostrar y la que eso no es cierto. La carga de la prueba le va a corresponder siempre a la persona que me empleó. La persona trabajadora, la persona empleadora va a tener que demostrar que las actitudes que está tomando para el trabajador no constituyen una represalia, no constituyen ninguno de los actos que en esta ley se indica. No le va a corresponder, como les digo, a la persona trabajadora, ni a su familia, ni a la persona testigo. Ahora, una vez, otra novedad es que al ser una vía sumarísima, la persona trabajadora va a decir, bueno, miren, me están haciendo esto, me están acosando para que yo me vaya, me van a dar por terminado anticipadamente mi contrato laboral, etcétera. La persona tiene que demostrar, obviamente, que, no sé, que lo están acosando, como con un compañero, con un testigo, con lo que sea, con un correo, con, por ejemplo, decir, mire, no me dan funciones, etcétera. Entonces puede solicitar el dictado de medidas cautelares. Entonces, dentro de las medidas cautelares, muy novedoso está, digamos, el juez puede ordenarle al patrono suspender la ejecución de los actos administrativos en el caso del sector público que puedan conllevar un perjuicio para los funcionarios protegidos. Está también la obligación de reinstalar a la persona despedida, porque antes la reinstalación llevaba toda, bueno, le podía dar como 2 o 3 años a la persona, muchos iban hasta la sala constitucional ordenaba la reinstalación mientras continuaba el proceso laboral. Ahora no, ahora eso es una medida cautelar dentro de la vía sumarísima de esta ley, lo cual es muy importante. Además, mediante esta ley también puede solicitar la persona denunciante, en este caso el trabajador testigo familiar, puede solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que claramente tiene que demostrar, tienen que probar cuáles son los daños y perjuicios que ha tenido, pero puede cobrarlo acá de una vez. Puede solicitar la indemnización. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. En el chat no tenemos consultas adicionales. No sé si alguien quería abrir micrófono y consultar algo. Bueno, entonces sigo con el artículo 14, que es la prohibición e invalidación de cláusulas que limiten la denuncia o el testimonio. En este caso van a ser nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales que obstaculicen o prohíban la denuncia o el testimonio sobre un acto de corrupción, que obliguen al empleado, denunciante o testigo a renunciar, a dar por terminado su contrato de trabajo, a terminar su contrato de trabajo de manera anticipada. No van a poderse limitar
los derechos y garantías como trabajador, ni disminuir o modificar sus reclamos y las protecciones laborales. También va a ser prohibida la emisión de disposiciones de carácter general en la administración pública que limiten la interposición de denuncias de actos de corrupción. Esto básicamente se da más como para la administración pública en el segundo párrafo, también el primero, pero digamos en la administración pública. Generalmente, no obviamente en nuestros contratos de trabajo, en ninguno se pueden poner como ese tipo de cláusulas contractuales. Este tipo de cláusulas contractuales se usan más en derecho privado. Entonces, vamos a ver, muchas veces hay algunas empresas que se utilizan como ese tipo de cláusulas abusivas, que la persona obviamente consciente porque necesita el trabajo, pero mediante esta ley se logró que estuviera en una ley, no digamos esto es una ley especial, el Código de Trabajo es una ley general, entonces que estuviera finalmente en la ley, que no pueden interponerse ese tipo de cláusulas. Y en el caso de que las interpongan, como les dije anteriormente, van a ser nulas de pleno derecho. O sea, no importa que usted las haya consentido, no importa que esté su firma, la persona empleadora no puede llegar a decir, no, sí, mire, es que Vanessa lo firmó libre y voluntariamente, porque simplemente van a ser nulas de pleno derecho. En el artículo 15 habla de la responsabilidad de la persona denunciante o testigo. Entonces, un acto de corrupción falso obviamente va a incurrir en un delito, ya sea injurias, calumnias, difamación o cualquier otro delito, los contemplados en el Código Penal. Porque acá se trata de que las personas trabajadoras denuncien lo que crean, si bien es cierto, puede ser que no estén seguros, pero al menos que tengan algún indicio, pero no es como decir, bueno, es que a mí me cae mal fulano o yo quiero de jefe a este en lugar del otro, entonces yo voy a ir a decir que es que fulano está cometiendo un acto de corrupción y ya, no, o sea, usted tiene que denunciar teniendo usted la certeza o creyendo usted que eso es un acto de corrupción, no va a ir usted a denunciar un hecho falso, digamos, puede también funcionar en el sentido de que usted sepa que lo van a despedir, no sé, porque usted hizo algo indebido, entonces usted dice, bueno, entonces voy a ir a denunciar a fulano, me voy a cubrir con este fuero, porque tampoco, como lo vimos anteriormente en el artículo 9, tampoco le va a funcionar. Ahora, tampoco se va a eximir de responsabilidad a la persona trabajadora cuando revele información protegida por el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones, que además ya sabemos que tanto el derecho a la intimidad como el secreto de las comunicaciones son derechos protegidos de manera constitucional. Ambos están en el 24 de la Constitución Política. Tampoco se va a eximir a las personas por el incumplimiento de sus obligaciones legales derivadas de su condición de testigo o de su condición de denunciante. La persona denunciante o testigo en ningún caso quedará eximida de las responsabilidades laborales, como ya lo vimos momentos atrás, de las sanciones disciplinarias aplicables o el despido justificado por motivos que sean independientes a la interposición de la denuncia o testimonio que van a rendir en el acto de corrupción. Eso ya se los expliqué anteriormente, pero en el artículo 15 vienen, digamos, taxativamente definidos como las responsabilidades que van a tener las personas denunciantes o testigos. En este tema de la asistencia legal gratuita, este también es una novedad porque las personas que están, digamos, bajo el régimen de asistencia legal gratuita, que son los defensores públicos, tienen, de acuerdo al 454, un tope de límite económico. Pero en esta ley se especificó claramente que no será así, ¿verdad? Entonces, sí, dentro de las discusiones que se dieron,
inclusive algunos oficios de parte de algunos jueces laborales y funcionarios públicos del Poder Judicial decían que bueno, que entonces estamos en una ley laboral que está creando un fuero importantísimo de protección a la persona trabajadora, pero entonces la misma ley discrimina, porque ¿por qué razón? No tienen un límite económico cuando hay otras situaciones tan importantes que sí tienen ese límite económico, ¿verdad? Ahorita veremos también que para costear un poco esto, dentro de las multas que se impongan a los patronos que incumplan esta ley, pues hay una parte importante que irá para fondear esta asistencia legal gratuita en esta parte, y de ahí es donde se tomó la decisión de que no existiera un límite económico. En el artículo 17, este artículo obliga a la Procuraduría General de la República a orientar a las personas denunciantes, testigos y a todas las personas en general, sean trabajadoras o no, sobre la manera de denunciar, sobre cómo denunciar, cuáles son los derechos que van a tener las personas trabajadoras si denuncian un acto de corrupción, cuáles son las medidas, aquellas medidas cautelares que van a dar, cuáles son las medidas en las que yo me puedo proteger si denuncio un acto de corrupción para no perder mi trabajo o que mi familia no pierda el trabajo. Y todo el procedimiento, la Procuraduría va a ser como la encargada de guiar a las personas trabajadoras o sus familiares para poder acceder al fuero que tiene esta ley. Ahora, dentro de un momentito vamos a ver que además de esta orientación, se le impone ciertas cosas a la Procuraduría en beneficio de las personas trabajadoras que denuncian actos de corrupción, porque como les digo, lo que se pretende con esta ley es que los actos de corrupción que se estén dando en las instituciones públicas bajen. Esa es como la génesis de la presentación de esta ley. En el artículo 18 hablan de los canales internos de denuncia en el sector privado. Básicamente eso es porque las empresas privadas que tengan más de 50 empleados necesariamente tienen por imperativo de ley que definir un canal de recepción y seguimiento de las denuncias recibidas por la presunta comisión de un acto de corrupción. El canal debe ser debidamente identificado, ser de fácil acceso y ofrecer la posibilidad de denunciar anónimamente o por medios electrónicos. Esto es en el ámbito de los trabajadores del sector privado. También van a tener los empleados que darle publicidad a toda esta ley, básicamente, lo cual constituye un gran avance, no es lo mismo, un gran avance en la materia laboral en el sector privado. El sector privado siempre ha sido bastante celoso y receloso porque se rigen por las cláusulas únicamente que ellos ponen. Si yo quiero hacer esto, yo lo estoy pagando, yo no soy un sujeto de derecho público, etcétera. Pero en este caso, finalmente queda en la ley la obligación de que ellos tengan un canal, una oficina, una persona, lo que ellos quieran, que en este caso puedan recibir las denuncias. Y en este caso, ¿por qué sí pueden ser anónimas? Porque al tener cada una de estas empresas privadas de más de 50 empleados, la obligación legal de tener esa oficina, tienen igual la obligación legal. Si yo recibo una denuncia, ya sea, no sé, alguien tira un sobre en la oficina y recibe la denuncia anónima, es esa persona junto con el representante legal de la empresa quien debe interponer la denuncia legal diciendo que tiene esa denuncia, y entonces de esa manera se activa el fuero para la persona trabajadora en el momento que la persona vaya a rendir su declaración.
En el artículo 19 habla de la confidencialidad de la identidad del denunciante en el sector privado. En esto es importante aclarar que estamos hablando de esa confidencialidad. El resto de las personas que trabajen ahí, el resto de sus compañeros, qué sé yo, el cónyuge de la persona que recibió la denuncia, nadie tiene que saber si Vanessa fue la que dijo que estaban recibiendo plata de fulano tal o no de fulano tal. O sea, es un deber de confidencialidad que debe de tener la persona o las personas que se den cuenta, digamos, de esa primera noticia de denuncia que está haciendo esta persona. El artículo 20 habla del régimen sancionatorio para el empleador privado. Aquí está el tema de las multas que yo les estaba comentando. Para imponer la multa a la persona juzgadora, lo primero que tiene que hacer es ver la gravedad del hecho de la represalia. Obviamente que el hecho más grave, pues el despido, o el hecho más grave que la persona trabajadora haya sido sometida a un grado de acoso laboral, que la persona se enferme, que tenga un dictamen médico, etc. Ahora tiene que ver también en qué circunstancias se da la represalia y además la gravedad del acto de corrupción que la persona está denunciando o que la persona está testificando, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de muchísimos millones, o estamos hablando de gente económicamente y políticamente muy poderosa, etcétera, entonces, pues el reproche legal tiene que ser mucho mayor. Y obviamente si la persona además es reincidente, ya sea la persona corruptora o la persona que está recibiendo la dádiva o la persona que está sobornando. Entonces, en razón de esto, ¿quién es la persona que me lo está haciendo? ¿De qué manera me lo está haciendo? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué estoy perdiendo? ¿A qué me está sometiendo? Todas esas son las consideraciones que el juez, desde su propio arbitrio y de acuerdo al elenco probatorio que se le presente, tiene que tomar en cuenta para decidir si va a ser de 1 a 100 salarios base o si va a ser de 100 a 1000 salarios base. También toma en consideración y lo poderosa que puede ser la empresa, en este caso, que esté, no sé, sobornando, que esté dándole dádivas a funcionarios públicos para obtener contratos, para poder obtener un contrato de venta, qué sé yo. En el artículo 21, los funcionarios públicos que colaboren, o sea, nosotros mismos, nosotros que somos compañeros de la persona denunciante o de la persona testigo, que nosotros colaboremos con el patrono o colaboremos con el compañero y entonces empecemos a hacerle represalias al compañero, impidamos al compañero, no sé, mediante engaños, mediante intimidación para que los compañeros no denuncien o no testifiquen los actos de corrupción. Veamos a ver de qué manera nosotros vamos a entorpecer la investigación o el proceso penal o administrativo que se está llevando para darse cuenta si realmente es o no un acto de corrupción. Qué sé yo, que nosotros vayamos por todo lado diciendo, mira, es que fulano anda diciendo tal y cual otro, y vayamos y le digamos como a la otra persona o a la persona que está denunciando, nos dimos cuenta que fue sutano y todo este tipo de cosas. También vamos a incurrir en una causal administrativa disciplinaria y obviamente ya será la misma administración la que deberá tomar la decisión de acuerdo a si es una falta grave, si es una falta gravísima, e inclusive dependiendo de lo que de esa investigación arroje, inclusive podría estar frente a la comisión de un delito. Entonces, inclusive podría entonces estar obligada la administración a testimoniar piezas en el tanto y en el cuanto crea o solicite simplemente la investigación para ver si el hecho cometido por el funcionario es o no un delito. En el artículo 22 habla también de la responsabilidad penal, que es lo que les acababa de decir, y la civil.
de acuerdo a la conducta que nosotros despleguemos o contra otro compañero denunciante o testigo, también podríamos no solo un delito, sino la responsabilidad civil por la indemnización que en dado caso debamos cubrirle a la persona por el daño y la afectación, ya sea a nivel personal, a nivel emocional, a nivel económico, la afectación que se logre demostrar la tendría entonces que asumir la persona funcionaria compañera de esta persona. En el artículo 23, pues esto es simplemente el deber que tiene tanto la administración pública como la administración privada de divulgar la presente ley, como en sus correos electrónicos, pueden poner afiches, tienen que tener, digamos, como el lugar donde se van a recepcionar cuando sean más de 50 empleados, qué sé yo, el medio que se le ocurra para poder divulgar la ley, tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo. Esta parte de la divulgación, cuál va a ser como los medios en los que se va a divulgar, es una de las cosas que se tienen que definir vía reglamento. En el artículo 24 es lo que les comentaba anteriormente. Es la obligación que la ley le da a la Procuraduría de la Ética Pública a coordinar con las instituciones públicas y las organizaciones privadas capacitaciones sobre la relevancia de denunciar el soborno transnacional y los actos de corrupción, la obligación de los funcionarios públicos de hacerlo, la importancia de la denuncia y de colaborar como testigo en los procesos de investigación. También los canales disponibles y las medidas de protección contra represalias previstas, incluida la información sobre las instancias de apoyo. Esta disposición constituye una herramienta muy valiosa principalmente para las empresas del sector privado, pues además de la colaboración para cumplir con la obligación que les está imponiendo esta ley, van a tener un canal permanente con la Procuraduría de la Ética Pública, lo que les va a ayudar a establecer relaciones más adecuadas en todo el sentido con las instituciones públicas. Uno de los que serán más beneficiados con esa coordinación son los entes públicos no estatales que se rigen por el derecho privado, pero que reciben fondos públicos y que mayoritariamente tienen contrataciones con el Estado o bien al recibir fondos públicos, qué sé yo, a veces son contribuciones para fiscales, impuestos, que obviamente están bajo la supervisión y fiscalización de la Contraloría General de la República y por lo tanto, antes como estaban como en su parte privada, sus empleados eran privados, sus cláusulas eran privadas, pero contrataban con el Estado o recibían dineros del Estado, entonces ahora sí van. Bajo esta ley van a estar los funcionarios protegidos con estos fueros en las materias penal, civil, administrativo y laboral. Entonces, que además es lo que les decía anteriormente, si existe en esta ley, no solo es una protección bastante grande e importante para las personas trabajadoras, perdón, también lo es para los empleadores, también lo es para las empresas. Digamos, en este caso, a veces las empresas privadas dicen tener, no tener tal vez el mejor canal de comunicación con la Contraloría o con la Procuraduría. Bueno, ahora bajo esta ley, básicamente en el artículo 24 se va a poder dar ese enlace, no solo obviamente para respetar y para poner en práctica esta ley, que es lo que tienen que hacer, y también van a poder tener como un mayor canal para todas las demás contrataciones y todo lo demás que tenga que ver entre lo público y lo privado, siempre y cuando medie lo público en alguna de sus contrataciones. En el destino de las multas, se indica en el artículo 25, que era lo que les decía anteriormente, un 50% va a ir para el Departamento de Defensores Públicos, que va a llevar como toda esta materia laboral que tiene que ver con esta ley,
y el otro 50% va para la Procuraduría de la Ética Pública, porque evidentemente con esta ley se le imponen a la Procuraduría un montón de funciones que anteriormente no se tenían. Y pasamos al artículo 29, que es la reforma de la Ley General de Control Interno, que este artículo 29 es igual al artículo 30, solo que el 30 es la reforma del artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Los dos comparten exactamente la misma redacción, por lo tanto, solo les voy a presentar uno. La parte que ven subrayado y en negrita es la que les quise resaltar porque en el informe de servicios técnicos nosotros les indicamos que lo mejor era definir, volvemos al tema de la definición, qué se entendía por demás instancias tramitadoras de denuncia administrativa, ¿verdad? Porque en este caso, si ustedes lo ven arriba, ellos hablan de la Contraloría, la Administración, las auditorías internas, las empresas públicas y las demás instancias tramitadoras de denuncia administrativa. Entonces, al tratarse de la Ley de Control Interno y de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, son leyes de corte sancionatorio ambas. Por lo tanto, debe garantizarse siempre la seguridad jurídica y el debido proceso, porque en todo lo que tenga que ver con derecho sancionatorio, ya sea en la parte administrativa o en la parte penal, siempre se debe observar el principio de tipicidad y el principio de legalidad. Ambos principios rezan y consignan que usted tiene que saber perfectamente qué puede hacer, qué no puede hacer, tiene que saber cuál es la conducta en particular. Pero o sea, los tipos tienen que estar, o las leyes tienen que estar redactadas de manera clara, concisa, precisa y exacta. O sea, no puedo yo como dar lugar a interpretaciones, menos que es la ley de control interno. Entonces, en fin, no nos queda claro, digamos, cuáles son las demás instancias tramitadoras de denuncia administrativa. Pero en fin, al final de cuentas, las personas legisladoras decidieron dejarlo de esa manera y quedó tal cual se los estoy señalando. En el artículo 31 es una reforma al artículo 14 de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal. En este caso, aquí lo importante es que que el circulante de expedientes en materia civil, laboral, de familia y violencia doméstica con que cuenta el Poder Judicial es altísimo. O sea, y cada día ese circulante, el de violencia doméstica, es increíble. Cada día tienen más y más y más y más y más denuncias por violencia doméstica y personas que deben de ser protegidas también en los asuntos penales, ahora con todo esto de los gatilleros, los sicarios, los actos de corrupción, hay muchísimas personas que requieren de los servicios de esta oficina. Al darle plazo de 3 días a la oficina de atención a la víctima, pues eso resulta contraproducente con el objeto de creación, porque cuando se creó el legislador lo que pretendía era que estas personas que trabajan en esta oficina están más sensibilizadas y que han llevado cursos de sensibilización, han llevado cursos para poder priorizar hasta donde se pueda, porque nadie puede priorizar realmente qué va a pasarle o no a una persona, pero puedan priorizar el caso que tengan de urgencia, el caso que tienen que resolver inmediatamente. Pero al darle 3 días para este asunto, que también es importante, pero, por ejemplo, la oficina decía, bueno, entonces yo le doy tal vez a un trabajador y tal vez hay una víctima de violencia doméstica que yo sé que si no le doy, que si no le doy un albergue, que si no la mando a tal lugar, pues su vida corre peligro, pueden matarla, etcétera.
Entonces, en ese particular, además ellos no van a cumplir eso de los 3 días porque no tienen la capacidad ni de recurso humano, ni de recurso técnico y a veces ni siquiera de lugares o dinero, porque esta gente ayuda a las personas dándoles casas de protección, comprándoles comida, ropa, etcétera. Entonces, en este particular, el tema es que a ellos se les va a complicar un poco cumplir en 3 días con esta obligación y lo que puede acontecer es que más bien ellos caigan en procesos administrativos y disciplinarios porque les va a ser casi que materialmente imposible cumplir con el plazo que esta ley les está imponiendo. Además de que una de las críticas más grandes era precisamente eso, es dejar a las personas que tal vez les peligra su vida de manera inmediata de lado para poder cumplir con esta, pero también tienen que cumplir con la violencia doméstica, entonces el asunto se les hace como bastante complicado. Y ya para ir cerrando, estamos con el transitorio del que les hablaba hace un momento, que el Poder Ejecutivo tiene 12 meses contados a partir de la fecha para la publicación. Esto sería si el Ejecutivo dura los 12 meses máximos que les da, la ley entraría en vigencia el 8 de febrero del 2025. Pero tal y como les comenté con anterioridad, si el Ejecutivo decide reglamentarla antes, pues la ley entraría en vigencia en cuanto tenga su reglamento. En el caso de que el Poder Ejecutivo no la reglamente en los 12 meses que tiene, pues la ley entraría en vigencia sin el reglamento. Porque así en específico lo consignaron las diputaciones en la ley. Por eso sería como lo que les traía para presentar sobre esta ley. Espero que haya sido lo que esperaban. Yo traté como de decirles, bueno, no lo bueno, lo malo y lo feo, sino lo bueno, porque la ley realmente es buenísima. El fuero de protección es amplísimo, es uno de los más robustos, más fuertes, toca todas las materias con las que se puede perseguir a una persona, un testigo, su familia, un denunciante. Es una de las legislaciones laborales que en este momento está en Centroamérica mejor. Teníamos mucho tiempo de no tener un fuero, pero realmente es un fuero muy, muy importante. La protección es amplísima. A mí me parece que es una de las mejores leyes, pero sí tenía que decirles las cosillas como que nosotros vemos con los que hay que tener cuidado y esperar ver si puede la sala segunda zanjar los vacíos de interpretación o finalmente una vez que la ley entre en vigencia y una vez que se utilice las primeras veces, pues decidan entonces enviarla a reformar para que se definan mejor los conceptos de los que les hablé. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias a doña Vanessa Ugalde, asesora parlamentaria del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. No tenemos más Yo tengo una consultas preguntita. por acá. Por acá tenemos a don Julio, sí, con la mano levantada para que Sí, nos haga ahí sí. el último aporte y con esto cerramos. Adelante. Gracias, colega, y gracias, licenciada Jerry. Una Para preguntita. servirle. Tocaste por ahí el enlace que se hace, digamos, con la derivación al escenario del acoso laboral. Y entonces, bueno, además de estar yo en este tema, estoy en una asesoría jurídica y el tema del acoso laboral nos significa este reto al no tener una ley de fondo, ¿verdad? Una ley marco que nos permita tener una ruta más clara, ¿verdad? Porque lo único que tenemos, y salvo que usted me dé la mejor noticia de que hay algo más, tenemos algunos lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo que nos sirve, creo que a muchas instituciones como el modelo más cercano a interpretar por dónde debería abordarse, más o menos, ¿verdad?
este tema de una denuncia de acoso laboral. Y es precisamente cuando, si la especificidad de denunciar, como lo decía doña Vera, penalmente o en el escenario penal, habrá gente que lo que da es noticia de que yo sospecho o por lo menos la noticia crimen da es como para alertar que eso va por ahí y tal vez no trasciende a lo penal, pero sí trasciende a ese escenario, digamos, laboral, que activa, a mi criterio, este otro, digamos, mecanismo de reacción que puede ser el hostigamiento laboral. Entonces, me hubiese gustado o hubiese aspirado que este hubiese sido la oportunidad del legislador de amarrar una cosa con la otra, a falta de, ¿verdad?, una norma específica, una ley específica que nos zanje qué se entiende, cómo se actúa, ¿verdad?, cómo se materializa una denuncia o una protección hacia el acoso laboral. No sé si me supe explicar, pero me parece que este tema nos va a conllevar a esa parte cuando queda el tema ahí, por lo menos ya público o por lo menos conocido en el ambiente laboral, porque yo no descarto que las redes de la corrupción no quedan, digamos, neutralizadas solo por la cabeza, solo por el actor que se le logró demostrar la puntualidad de la corrupción. Usualmente la teoría de los feudos es: usted está bien conmigo, yo le ayudo, ¿verdad? Entonces, hay gente ahí un poco viviendo de esa corrupción de forma indirecta, que pueden más bien hacerle la contra a aquellas personas que de un punto de vista ético personal y de probidad institucional, sí denuncian o por lo menos sí hacen ver que las cosas no están bien. Entonces, ahí es donde me quedaba tal vez debiendo un poco este aspecto, y usted lo citó ahí, pero no sé si hay un mejor foro para el escenario del acoso laboral. Cambio, gracias. Con mucho gusto. Sí, en efecto. El tema es que, claro está que si, como se indica en el artículo 14, si usted cree tener realmente noticia, usted cree que hay indicios reales de la comisión de un acto de corrupción, usted pues obviamente denuncia eso, como les decía anteriormente. Usted presenta indicios, no tiene que presentar fotos, no tiene que presentar documentos, simplemente, no sé, reuniones, cosas que usted vea sospechosas. Al final de cuentas, usted lo que hace es activar el aparato jurisdiccional, al mismo tiempo activa para usted todo el foro de protección, perdón. Si al final las autoridades no encuentran un delito, eso no es óbice para que el fuero no le proteja a usted. El asunto está en el tema que sí, yo le entiendo, en los actos de corrupción es una red de corrupción y muchísimas veces pues cae la cabeza o caen los del medio y quedan los de arriba y quedan los de abajo, o cae el del medio para arriba y quedan los del medio para abajo. Correcto. Eso sí se lo entiendo, claro que así es como funciona lamentablemente. Y sí, el fuero protege el tema de acoso laboral, protege el tema de despidos, protege todo lo que puede ser tomado represalia, que es bastante largo, son 10 y tantos incisos, pero no en el particular, como le decía ahora la otra compañera, no en el particular de el acoso laboral. Lo protege siempre y cuando está vinculado a la denuncia de actos de corrupción, porque esta ley es nada más para denunciar y testificar en actos de corrupción. El tema del acoso laboral sí es algo que se ha discutido bastante, pero a nivel de código de trabajo, ¿verdad? El código de trabajo, y como decía usted, existen directrices, existen lineamientos del Ministerio de Trabajo, de la Defensoría de los Habitantes, digamos, en la línea del acoso laboral. Pero una ley que sancione el acoso laboral por acoso laboral, digamos, el acoso laboral tiene muchísimas consecuencias y tiene muchas motivaciones del acosador para acosar, no existe y no sería, digamos, esta ley la que podría
utilizar una persona trabajadora para protegerse con ese fuero. Claro, claro. Levantaron la mano María del Pilar Cortés y Yorlene Fernández. Podemos escucharlas en ese orden a ambas. Adelante. Gracias. La pregunta mía de hace un rato con respecto a la interpretación auténtica de la ley, sí, yo entiendo que efectivamente el legislador es el que hace la interpretación auténtica de cada ley. Mi pregunta era en el sentido de si se conocía, para efectos de esta ley, cuál era la interpretación auténtica sobre qué se entiende por el tercero. Eso era. Muchas gracias. ¿Qué se entiende por qué? Disculpe. Por el tercero, lo que hablábamos del artículo Sí, 7. señora. Ajá. Ajá. Sí, Gracias. sí, con mucho gusto para servirle. No, en la discusión, como le digo, en el informe de servicios técnicos se consigna la necesidad de definirlo, pero a la hora de la discusión del texto sustitutivo y de las mociones 137, ellos no creyeron importante entrar, digamos, en la discusión de que era un tercero y por eso le digo, como dice un tercero perteneciente a mi contexto laboral, ¿verdad? Es donde yo le digo que yo podría interpretar, inclusive si yo trabajo en una proveeduría, un proveedor, si yo trabajo, yo estoy acá y, por ejemplo, don Edgar Coto está en otro edificio, entonces yo podría decir, bueno, es que yo llegué a la oficina de don Edgar Coto y yo vi tal cosa. Entonces, como yo no soy familiar de don Edgar, no soy compañera de oficina de don Edgar, ¿podría yo? Entonces, ¿sería yo un tercero o sería yo un compañero de trabajo? Porque aunque no estemos en el mismo departamento, somos compañeros de la institución. Entonces, ahí es como un poco lo que yo les digo, que será los tribunales laborales y la sala segunda quien tal vez puedan hacer esa interpretación, pero no existen las actas de la asamblea de discusión del proyecto de ley cuando era proyecto, no existió nunca, digamos, una discusión sobre qué se iba a entender o qué querían las diputaciones que se entendiera por tercero en el mismo contexto laboral. Muchas gracias. Con gusto. Terminamos con Yorlene. Adelante. Muy buenas tardes. Para ser muy breve y no atrasar, dos pequeños comentarios. Uno es que no me extraña, sinceramente, que no pongan atención los señores diputados a lo que dice el departamento. Pensé que se fue la voz. Sí, se nos perdió el audio de Ahora sí, ya. Yorlene. Adelante. Las observaciones que hace el Departamento de Servicios Técnicos son muy útiles y de hecho, por ejemplo, para efectos cuando nos toca comentar alguna ley, al menos yo siempre busco si ya Servicios Técnicos se pronunció y de todo, pero desgraciadamente al momento del plenario no se siguen esas observaciones y son después las reformas que tenemos que ver, los enmiendos que se le hacen a las leyes que en su oportunidad no fueron escuchados. Y lo otro es decir, porque yo sé que, bueno, yo soy abogada, y también, y hay varios que somos abogados, no todos son abogados, pero que el funcionario público, digamos, nada más decirlo para efectos de aclaración que tomemos en cuenta, porque yo sé que la licenciada dijo en el caso que lo que aquí está por medio son delitos. Evidentemente, cuando cualquier funcionario denuncia, usted no es que tiene que ir a encuadrar, decir qué delito está denunciando, porque que tomemos en cuenta que lo que usted denuncia son hechos, y hechos que le parecen ilícitos, pero le tocará al Ministerio Público determinarlo si realmente son un delito o no, pero que si tomemos en cuenta eso, porque yo al menos lo he visto a nivel institucional, y he tenido la experiencia de funcionarios que dicen, no, es que yo no sabía ese qué delito era. No, es que no importa que usted no sepa qué delito es. Si usted el hecho le parece ilícito, o sea, si usted le parece algo irregular y todo, usted nada más lo que le toca es denunciarlo. Le digo yo, le tocará al Ministerio Público ver si realmente constituye o no un delito. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, no sé si estoy proyectando la presentación.
No se ve todavía. No se ve todavía. Se ve la de la Doña la de Vanessa. la licenciada. Ah, ok. La de doña Jerry. Yo ya la quité, lo que se veía suyo era algo que decía agradecimiento, creo. Ok, está Sí, bien. agradecimiento. Bueno, pues buenas tardes. Se lo había saludado antes, pero es para agradecerle a la licenciada Vanessa Ugalde esta presentación. Para nosotros, desde la perspectiva de la ética fundamental, estar lo más enterados, en mejor conocimiento de todas las normas legales que van produciéndose o emitiéndose, y sobre todo cuando tiene que ver con corrupción y también sobre lo que tenga que ver sobre la protección de los denunciantes, porque desde la parte ética es muy importante que las personas legalmente puedan acceder a esa protección para que tengan más tranquilidad cuando necesiten denunciar. Entonces, muchísimas gracias, Vanessa. La presentación fue muy buena porque además no solamente nos dio lo que dice la ley, sino también algunas otros tips, ¿verdad? Y cosas que hubiera preferido que tuvieran, pero no los tienen, ¿verdad? O varias observaciones especiales. De verdad, muchas gracias.